Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer video de algoritmia y programación. Vamos a ver ahora problemas propuestos. Vamos a hacer algunos problemas, por favor, en este sentido para tener el dominio correspondiente. Vamos a resolver primero, por ejemplo, permítame, vamos a trabajar sobre este ejemplo que está acá. Vamos a hallar el área de un cuadrado, de un rectángulo, de un triángulo y de un círculo, ¿no? Haciendo un análisis del mismo, sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado. Entonces, solamente con ingresar el lado ya podemos calcular el área del cuadrado. Para el tema del área del rectángulo, tendríamos que ingresar como datos la base y la altura, y en base a esto obtenemos el área del rectángulo. Para el área del triángulo, también ingresaríamos base y la altura, y todo esto lo dividimos entre dos y tenemos el área del triángulo. Y para el tema de el área de un círculo, tenemos que ingresar R, que sería el radio, y el valor de pi, que es una constante, que es 3,1416. Entonces, R lo elevamos al cuadrado, y donde la entrada de datos, entonces, para cada uno de estos casos va a ser, ¿no? Los lados, la base, la altura y el radio. Y la salida de información sería mostrar el valor de A, tanto para el cálculo del área al cuadrado, del área de un cuadrado, del área de un rectángulo, de un triángulo y de un círculo. Entonces, vamos a entrar a nuestra herramienta. Ya habíamos trabajado con operaciones aritméticas. Ahora vamos a crear uno nuevo. Vamos a hacer clic en nuevo. Le vamos a colocar áreas simplemente. Y vamos a empezar nuestro algoritmo. Muy bien. Entonces, para calcular el área de un cuadrado necesitamos ingresar el lado, no uno de los lados. Entonces, vamos a colocar la sentencia escribir, y acá vamos a colocar un mensaje que va a decir: ingrese el lado de un cuadrado. Muy bien, vamos a cerrar esto y vamos a leer, sí, vamos a leer ese lado, ¿no? Vamos a hacer en la variable L, vamos a leer el lado del cuadrado. Para hallar el área de un cuadrado, vamos a colocar simplemente área cuadrado. De esta forma, va a ser la variable donde vamos a almacenar, y lo que vamos a multiplicar simplemente va a ser lado por el lado. Entonces ya tendríamos el lado del cuadrado. Entonces podemos escribir acá y mostrar, ¿no? Esa información. Entonces, podemos decir, entre comillas dobles, el área del cuadrado es, y vamos a cerrar acá las comillas dobles, vamos a colocar la concatenación y vamos a mostrar el área del cuadrado como nos indica, ¿no?, la fórmula. Si nosotros ejecutamos con este botón, nos abre la consola y nos pide el lado. Si nosotros colocamos 5, entonces va a multiplicar 5 por 5, 25, y nos va a salir el área de un cuadrado es 25. Tengan en cuenta que esto que está entre comillas dobles es una cadena de texto, ¿sí? Para poder mostrar en el escribir una cadena de texto y una variable, porque tengan en cuenta que esto es una variable, ya habíamos definido que era una variable, ¿no es cierto? Simplemente es un identificador que ocupa un espacio en memoria. Entonces, y puede ir variando en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, para poder hacer eso, utilizamos el operador coma para poder separar una variable de, en este caso, un texto. Y bien, tendríamos que hacer lo mismo. Voy a colocar, por ejemplo, esto acá. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar ahora para el área de un rectángulo, vamos a colocar ingresé la base del rectángulo. Y vamos a leer, no, esa base. Vamos a colocar leer y vamos a colocar en la variable b. Entonces vamos a copiar y pegar esto. Control C, Control V, y vamos a colocar ingresé la altura. Entonces vamos a colocar acá una variable A, es decir, vamos a leer por teclado un valor y se va a almacenar en esta variable. Y bueno, vamos a colocar área rectángulo y vamos a asignar. Tengan en cuenta que este operador es de asignación, y simplemente vamos a multiplicar la base por la altura. El resultado de esta multiplicación se va a almacenar en esta variable. Y por último vamos a copiar esto para mostrar en este caso, ¿no?, el área del rectángulo es, y voy a copiar
¿no? Esta área del rectángulo. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, perdón, le voy a hacer clic acá. Y bueno, se está ejecutando. Vamos a cerrarlo. Voy a abrir nuevamente. Voy a ingresar, por ejemplo, para el cuadrado, ¿no? En este caso 8 el lado, y ahora me dice, ¿no? Que el área del cuadrado es 64. Ahora me pide que ingrese el área eh, del rectángulo, ¿sí? La base, perdón, voy a colocar 6 y luego la altura 7. Sabemos que 6 por 7 es 42 y me va a salir, ¿no? Que el área del rectángulo es 42. Es de esta forma en la que vamos trabajando. Vamos a hacer lo mismo para la parte del triángulo. Fíjense, voy a copiar y pegar porque casi es lo mismo. Voy a colocar, ingrese la base del triángulo. Y acá también, que sabemos que igual no, es la misma fórmula, ¿sí? Necesitamos una base y una altura. Y todo esto lo debemos dividir entre 2. Pero para que esto tenga un efecto exacto, vamos a colocar entre paréntesis, ¿no? Entonces, base por altura sobre 2 va a ser, ¿no? El área del triángulo en este caso. Entonces, acá obviamente que voy a cambiar también de variable. Voy a colocar triángulo y luego esto es lo que voy a mostrar en esta. Entonces, simplemente leemos la base, la altura también para el triángulo. Lo dividimos entre 2, almacenamos ese valor en esta variable y luego mostramos esa variable con este texto. Entonces, ya tenemos, vamos a guardar. Vamos a colocar otro lado. Nos va a salir 81. Voy a colocar 7 y 8, ¿no? 7 por 8 es 56. Ahora voy a colocar 6 y 8. Esto es para el triángulo. 6 por 8, 48 dividido entre 2, 24. Entonces, también está funcionando. Y para el tema del círculo, simplemente necesito el radio. Entonces, voy a copiar esto de acá. Y esto nos va a ayudar para poder realizar lo siguiente. Voy a colocar, ingrese el radio de un círculo, en este caso. ¿Sí? Simplemente colocar el radio. Voy a poder hacer eso. Voy a leerlo. Es una variable R. Y el área del círculo va a estar dada por. Voy a colocar que simplemente es pi. Y nosotros tenemos una constante ya acá predefinida, si se dan cuenta en esta parte. Si esto no se lograra visualizar, simplemente hay que hacer clic en esta parte, sí, que estoy señalando. Hago clic ahí. Me voy a la parte inferior y hay una constante que es la constante de Euler y la constante de pi. Entonces, si coloco eso, fíjense, ahí está el valor. Ese sería, ¿no? Una constante que tiene un valor que es 3,1416, podríamos decirlo redondeando, pues sabemos que es una serie de un número bastante grande, ¿no? Entonces voy a colocar acá por y tengo que hacer radio al cuadrado. Entonces vamos a colocar radio y acá lo que vamos a hacer es hacer clic en potencia, ¿no? Tenemos acá lo que es potencia, ahí está, ¿sí? Y acá vamos a colocar, entonces, esto es no pi por radio al cuadrado. Y esto es lo que vamos a mostrar, el área de ese círculo. Y aquí también vamos a decir, ¿no? El área del círculo es, entonces, esto lo que hace es elevar esta base a este exponente. Muy bien, vamos a ejecutar esto. Voy a colocar acá el lado, voy a colocar 3, ¿sí? 5 y 6 me va a dar 30, 3 y 4 me va a dar 12 dividido entre 2 a 6. Y para el círculo voy a colocar, por ejemplo, a ver, un radio de 5 y me va a dar, no, el área del círculo es este valor. Bien, un nuevo programa que lo estamos trabajando acá. En un momento, voy a hacer clic en esta parte, acá también. Y bien, vamos viendo que está funcionando esto, ¿no? Sin ningún problema. Permítame, muy bien. Vamos a tratar de cerrar esto. Permítame un momento. Bien. Permítame un momento más, por favor, y vamos a continuar con esta parte. Voy a hacer esto y voy a volver a compartir pantalla. Muy bien. Ok, ahora sí.
Muy bien. Continuamos entonces. Con esto ya habríamos hecho un ejercicio más. Lo vamos a guardar haciendo clic en este botón y lo vamos a guardar con el mismo nombre que tiene, ¿no? El algoritmo Arias PSC. No se olviden que esta es la extensión que tiene este tipo de archivos. Lo voy a guardar en esa carpeta en la que hemos ido trabajando desde la anterior clase. Voy a guardar esto y listo. Sí, ya tenemos un ejercicio más. Perfecto. Vámonos a nuestra presentación y vámonos a un nuevo ejercicio. Y el ejercicio nos dice que hay que hallar o hay que resolver una ecuación de primer grado. Si se fijan, simplemente estamos haciendo una programación lineal, secuencial, se podría decir, donde estamos haciendo simplemente operaciones aritméticas, ¿no? Sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, módulos y demás. Y potencia, obviamente, sí, estamos asignando valores. Entonces, siempre que se va a resolver un problema, hay que hacer un análisis. El análisis es determinar cómo poder resolver este problema. Sabemos nosotros que por fórmula, una ecuación de primer grado tiene más o menos esta forma, ¿no es cierto? Entonces acá definimos que la entrada de datos, porque siempre tenemos que ver, ¿no? ¿Cuál sería nuestra entrada de datos? Van a ser la variable A y la variable B. En base a esas dos variables, voy a poder, no, obtener el valor de X. Entonces, el proceso simplemente es despejar X, ¿no? Sabemos que esta X es lo que estamos buscando, ¿sí? A y B tenemos que darle valores, por eso serían nuestros valores de entrada. Y al despejar nos va a salir, ¿no? Esto que está sumando va a pasar al otro miembro a restar y esto que está multiplicando a dividir. Entonces, con esos valores ya de entrada de A y B, los sustituyo acá y entonces tenemos ya un valor de X. Entonces, siempre va a haber, ¿no? En un análisis tenemos que determinar cuál va a ser la entrada de datos, en este caso A y B. ¿Cuál es el proceso? ¿No? El proceso es hacer este despeje y obtener el valor de X en base a estos dos valores que son variables. Y la salida de información va a ser mostrar el valor de X. Entonces siempre va a haber, ¿no?, una entrada de datos, un proceso de esos datos y una salida de información. Bien, entonces también vamos a tratar de trabajar con esto rápidamente. Hacemos clic acá, le vamos a colocar en esta parte ecuación primer grado. Aquí a veces ocurre un problema, ¿no? Y es que cuando yo separo, por ejemplo, esto, me va a salir un error. No me dice se esperaba fin de la línea. Entonces, este nombre debe ser, ¿no? Todo junto. Puede ser mayúsculas, minúsculas, no va a haber ningún problema. Yo le podría haber puesto simplemente ecuación, pero le vamos a dar un nombre descriptivo. Entonces, nuestro problema nos dice, ¿no?, que la entrada de datos van a ser A y B. Entonces, lo que hacemos es escribir y decir, ¿no? Ingrese un valor para A. Listo. Vamos a leer ese valor, ¿no?, en una variable A. Luego vamos a escribir un valor para B y vamos a leer en una variable B. Entonces, esta es la forma, ¿no? Este mensaje siempre es descriptivo para que el usuario que esté utilizando el algoritmo sepa qué hacer, ¿no? Entonces, vamos a leer A en una variable A y el valor de B en una variable B. Perfecto. Ahora viene lo que sería el proceso, que simplemente es despejar X. Entonces, tendría que hacer esta fórmula. Bien. Esos son operaciones aritméticas. Voy a crear una variable X a la cual le voy a asignar el valor de menos b que ya he leído, todo dividido entre A. Y ya está. Ya tenemos el proceso y lo único que tenemos que hacer es escribir esto, ¿no? La salida de información y podríamos colocar algo así, ¿no? X es igual, esto es una cadena, ¿ya? Y ahora vamos a mostrar recién el valor de X, lo que se ha asignado a esta variable. Texto, sí, una cadena de texto. No se olviden el operador coma para concatenar con variables, ¿no? Entonces ya estaría listo. Lo vamos a guardar también. Se va a guardar con el mismo nombre de acá. Ecuación primer grado. Listo. Vamos a esta parte y nos vamos a fijar qué es lo que se nos dice. Ingrese el valor para. Vamos a ingresar para, por ejemplo, el valor 3 y para B el valor 6. Me va a salir menos 2. Y es correcto, ¿no? Porque aquí dice menos B dividido entre 2. ¿Qué pasaría si nosotros colocamos, por ejemplo, 3 también, pero esta vez en vez de 6 menos 6? Lo que va a suceder es que este menos con este menos se va a volver más. El resultado me va a salir positivo. Y lo mismo sucedería si yo coloco un menos 3, por ejemplo, o vamos a colocar otro.
menos 6 y vamos a colocar 12. ¿Sí? Entonces el resultado nos va a salir 2, ¿no? Porque menos, ¿no? Haciendo las operaciones, en este caso algebraicas o aritméticas, perdón, nos va a salir, ¿no? Menos con menos, más. Entonces tenemos un resultado positivo. Y ahí ya hemos resuelto un ejercicio más que sería resolver una ecuación de primer grado. Bien, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a irnos acá. Y según esto, vamos a resolver ahora, ¿no? Una ecuación de segundo grado. Para resolver una ecuación de segundo grado, sí, tenemos esta forma, ¿no? Sabemos que la fórmula general es ax al cuadrado más bx más c es igual a 0. En este caso, si hacemos un análisis, ¿sí? Podemos resolver esto de dos formas. Uno, haciendo una factorización de aspa simple, ¿no? O la más sencilla, en este caso para programarla, sería utilizar la fórmula que me dice menos b más menos. Acá nos faltaría un menos, ¿ya? Esto es, no, nos va a salir dos raíces. Acá tenemos dos resultados, ¿no? El x al cuadrado nos indica que va a tener dos resultados, uno con el signo más y otro con el signo menos. Todo, ¿sí? Va a estar sobre una raíz de b al cuadrado menos 4ac. A esto le llamamos determinante y todo esto va a estar dividido entre 2 por a. Entonces, lo que está dentro de la raíz, es decir, esta parte de acá, lo que está dentro, se le denomina discriminante, ¿no? Lo que vamos a hacer es colocar todos esos valores b al cuadrado, que lo podemos representar así o podemos utilizar la potenciación también. Sí, menos 4 por a por c, lo vamos a almacenar en una variable d y luego vamos a operar el resto, ¿no? Entonces, acá hay algo también muy importante. Dice, si el discriminante es negativo, si este valor sería negativo, sabemos bien que no va a ser un número imaginario, no va a haber un resultado de un número real, ¿no es cierto? Y eso va a depender, ¿no? Imagínense que el valor de a y c sea mucho más grandes que el valor de b, nos va a salir ese tipo de resultados. Volvemos a ver acá que todos son operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones y también tenemos, ¿no? Ahora este radical que nosotros lo podemos trabajar simplemente. Tenemos también una función acá. Si nos fijamos, vamos a ver que tenemos una función, lo voy a remarcar, que dice raíz cuadrada. Entonces, con este nombre, ¿sí? Con este nombre que se llama raíz, y entre paréntesis, ¿sí? Va a estar el discriminante. Entonces, esta raíz es como si colocáramos esto de acá, ¿no? Y lo que va a ir dentro de los paréntesis es el discriminante, ¿no? Ese b al cuadrado menos 4ac va a ir dentro de eso. Entonces, también tenemos este tipo de funciones matemáticas. Fíjense, como valor absoluto, ¿no? Cuando queremos truncar un valor decimal a un entero, cuando queremos redondear para hallar el seno, coseno, tangente, arcoseno, logaritmo natural, etcétera. Tenemos funciones para cadenas, es decir, para textos, también vamos a ver en su momento, y otras funciones, por ejemplo, para poder obtener un número aleatorio, ¿no es cierto?, al azar, hora actual, fecha actual y constantes, que también ya una de ellas ya las hemos utilizado, ¿no? Aparte de los operadores relacionales, aparte de los operadores lógicos y los algebraicos que ya lo hemos visto. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? Habíamos dicho que los valores que necesitamos de entrada son A, B y C. En base a esos tres valores que vamos a ingresar y que se van a sustituir en esta fórmula, vamos a hallar dos valores para X. Entonces, realizamos esto, ¿sí? Yo voy a copiar rápidamente de acá. Esto me va a servir bastante. Voy a hacer control C, me voy a ir acá, voy a colocar control V. Tengo que leer un valor para A, un valor para B y voy a leer un valor más para C. Lo voy a copiar esto, le voy a decir ingrese el valor para C. Voy a leer el valor para C. Muy bien. Ya tengo entonces los tres valores, ¿no? A, B, C. Ahora hay que aplicar simplemente la fórmula, ¿no? Hay que hacer el proceso, asignar todos estos valores con sus operaciones aritméticas y asignarlo a esta variable, uno con el signo más y otro con el signo menos. Va a haber dos variables, le vamos a denominar x1 y x2. Bien, le vamos a poner acá ecuación como título, ¿sí? Segundo grado. Y ya está. Tiene que estar todo junto, no se olvide. Bien, entonces el proceso va a ser uno. Hallar primero el discriminante, ¿sí?
para que se simplifique nuestra operación. Podría hacerlo todo junto, pero voy a crearme una variable d que va a almacenar b al cuadrado menos 4 por a por c. Lo voy a colocar entre paréntesis para que se pueda, ¿no? Operar de forma correcta con los paréntesis. Bien, entonces acá voy a colocar el discriminante. Sí, se le va a asignar el valor de que menos, perdón, vamos a colocar b al cuadrado, ¿sí? Y eso lo podemos hacer de esta forma, ¿no? B, y voy a colocar acá potenciación y le voy a poner al cuadrado, ¿sí? Y todo esto lo vamos a poner entre paréntesis para que esté agrupado correctamente. Menos, voy a abrir paréntesis y voy a multiplicar 4 por A por C, teniendo en cuenta que ya tengo los valores de, ¿no? A, también de C y de B que los he leído en esta parte. Entonces, esto es lo que va a estar dentro de este discriminante, es decir, esta parte de acá que ustedes ven es lo que estoy almacenando dentro de esta variable D. Ahora sí, voy a crear dos variables, ¿no? En este caso, x1, le voy a llamar para la primera raíz, le podríamos decir, sí, tengan en cuenta que acá esto opera con dos signos, ¿no? Uno con el más y otro con el menos. Entonces, para x1 va a ser con este signo más y para x2 con este signo menos. Bien, entonces lo vamos a trabajar. Vamos a colocar x1, dice que es igual a menos b, ¿sí? Más. Y ahora voy a utilizar la función raíz que está acá. Entonces le digo raíz y lo que está acá adentro sería lo que está en el discriminante, es decir, este b al cuadrado menos 4ac. Pero esto ya lo tengo almacenado en esta variable d, entonces simplemente voy a colocar d, ¿no es cierto? Y todo esto para que pueda operarse de forma correcta lo voy a colocar entre paréntesis y lo voy a dividir entre 2 por eso es lo que me da mi fórmula, ¿no es cierto? Simplemente que a esto le he llamado D, ¿no? Es eh, la variable a la que se asigna esta operación. Y listo, ya tengo x1. Para no estar haciendo todo nuevamente, voy a copiar y voy a pegar. Y lo único que voy a variar acá es la variable. Ya no va a ser x1, va a ser x2. Esto va a continuar menos b, pero en vez de más, acá tenemos que colocar menos. Me va a salir otro resultado. Sí, igual de la discriminante, todo dividido entre dos por ahí. Ya hicimos el proceso, ahora nos toca mostrar que el valor que tiene x1 y el valor que tiene x2. Entonces vamos a colocar escribir y vamos a colocar en este caso x1 es igual y lo concateno con la variable x1. Entonces esto va a mostrar este texto y acá me va a mostrar el valor que tiene esto. Entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar y voy a hacer lo mismo para x2. Entonces, con eso nuestro ejercicio ya estaría, ¿no? Completo. Lo vamos a guardar. Se va a guardar como ecuación de segundo grado. Muy bien. Y lo voy a ejecutar. Bien, ahí está. Me está pidiendo el valor de A. Vamos a colocar a ver un valor que no sea muy grande, ¿sí? En este caso, para que me salgan los resultados, el valor de B tendría que tener un valor mayor. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, acá 2 para A. Para B vamos a colocar un valor mayor, 8, digamos, y para C un valor 3. Esto con el fin de que el discriminante nos salga un valor positivo. Y si se fijan, nos sale, ¿no? Los dos valores, uno para x1 y otro para x2. ¿Qué pasaría en este caso si nosotros colocáramos, digamos, un valor grande para A, un valor más pequeño para B y un valor grande para C? Nos va a salir, ¿no? Que este discriminante va a ser menor a cero. Y sabemos bien que no hay raíces de una raíz real, se podría decir, ¿no es cierto? Raíz cuadrada real de un número negativo. Va a ser un número imaginario. Y bien, PCInt y algunos lenguajes de programación no van a procesarlo bien. ¿Y qué me va a salir acá? Me va a salir un error. Me dice, no, raíz cuadrada de número negativo. Este es un error que me da, ¿no? Entonces hay que solucionar esto y eso lo vamos a ver ya cuando estemos viendo condicionales, ¿no? Vamos a hacer algunas condiciones. Incluso acá nos puede salir un error cuando nosotros coloquemos un valor de 0 a, porque sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es 0 y no se va a poder dividir un número entre 0. A ver, vamos a hacer la prueba. Y aquí vamos a colocar, por ejemplo, 0 para A, 5 para B y 6 para C. Me dice, ¿no? División por cero. Y lo mismo sucedería, si se dan cuenta, en mi ecuación de primer grado.
¿Qué pasa si yo a le coloco cero? Entonces no voy a poder dividir, ¿no? Entre cero voy a poner, por ejemplo, a cero y a b 4. 4 dividido entre cero me va a salir, ¿no? División por cero. Y acá, obviamente, me sale este tipo de error. Eso lo vamos a solucionar, ¿no? Trabajando con esta estructura de control de decisión, que va a ser una condición y va a ir por verdadero y falso. En su momento ya lo vamos a ver. Bien, entonces con esto ya estaría también, ¿no? De forma momentánea resuelto el problema, aunque tendríamos que ver qué pasa cuando este discriminante es menor a cero, es un número negativo, y qué pasa cuando yo coloco un valor cero para, ¿no? Tendríamos que ver cómo trabajar con esa parte. Por otro lado, podemos realizar también este nuevo ejercicio, ya para terminar ya la parte secuencial y luego ya entrar a la parte de las condiciones, ¿no? De los ciclos también. Entonces acá, por ejemplo, me dice diseña un programa que permita convertir una cantidad dada en metros, ¿no? A sus equivalentes en centímetros, pulgadas, pies y yardas. Dice, considere la siguiente información. Me dice un metro tiene 100 centímetros, ¿no es cierto? Un pie tiene 12 pulgadas, una yarda tiene 3 pies, una pulgada tiene 2,54 centímetros. Entonces hay que hacer las conversiones correspondientes como están acá. Me dice una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces tenemos que calcular la cantidad de centímetros para poder obtener esto. A ver, vamos a trabajar sobre lo siguiente. Vamos a ingresar entonces, según esa fórmula, vamos a plantear el siguiente ejercicio. Conversiones, le vamos a llamar a esto, para ver que también podemos trabajar de esa forma. ¿Qué es lo que necesitamos ingresar? Nos dice, ingrese, ¿no? Eh, o diseñe un programa que permita convertir una cantidad dada en metros. Esta cantidad nosotros tenemos que ingresarla por teclado, ¿no? Una cantidad de metros y tiene que convertirse a centímetros, a pulgadas, a pies y también a lo que serían yardas. Entonces vamos a trabajar de esa forma. Entonces nuestro ingreso de datos tiene que estar dado en metros. Vamos a colocar escribir, vamos a colocar en esta parte ingrese, ingrese un valor expresado en metros. Bien, a ese valor le vamos a llamar simplemente, lo vamos a leer y le vamos a colocar metros. ¿Ok? Listo. Ya tenemos. ¿Ok? Ahora bien, tenemos que hacer las conversiones necesarias, ¿no? Si nos fijamos nuestra diapositiva, nosotros podemos hacer, ¿no? Y sabemos que eh, un metro tiene 100 centímetros. Entonces, si hacemos la siguiente operación, vamos a colocar, ¿no? Vamos a colocar textualmente esto. Vamos a colocar un metro, ¿sí? Vamos a poner guiones. Tiene 100 centímetros. ¿Ok? Entonces, si yo voy a colocar un valor en metros, digamos 10 o 15 o 20, ¿sí? Imagínense que yo coloque ese valor, ya, eso lo estoy leyendo en la variable metros, ¿sí? Va a tener un valor. Lo que tengo que obtener, ¿sí? Es un valor X que desconozco, ¿no es cierto? Que desconozco. Entonces, este valor va a estar dado en centímetros. Si yo despejo, va a quedar X, ¿sí? Es igual a 100 por el valor que yo le voy a ingresar acá por metros. Entonces, esa sería, ¿no es cierto? Y estos dos se van a multiplicar y esto va a dividir. Cualquier número dividido entre uno siempre va a ser el mismo. Entonces mi fórmula va a quedar, ¿no? De la siguiente forma. Vamos a colocar texto. Voy a colocar que X es igual simplemente a esos 100 centímetros multiplicados por esa variable metros, ¿no? Que va a tomar algún valor. Entonces ya voy a tener el valor en centímetros. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a colocar acá. Y lo único que voy a decir es, digamos, X centímetros. Esa va a ser mi variable que va a contener, ¿no? La operación de los metros que estoy ingresando por teclado, lo que he leído por teclado, ¿sí? Y esto va a estar multiplicado simplemente por 100.
y con eso ya tengo, ¿no?, los centímetros correspondientes. Bien, si imagínense que haya colocado 5 metros, eso se va a almacenar acá, esto va a multiplicar 5 por 100, 500, voy a tener 500 centímetros. Si nosotros mostramos esto, acá, escribir, ¿sí? Y vamos a colocar, por ejemplo, metros para poder ver el valor que hemos ingresado. Fíjense, voy a colocar coma, metros, digamos 5. Aquí voy a colocar 5 metros. Es igual, es igual a dos puntos. Y acá lo voy a concatenar con el valor de centímetros, ¿no? Y voy a mostrar un texto que me diga centímetros. Fíjense cómo estoy concatenando, ¿no? Variable, imagínense que he leído 5, va a decir 5 metros es igual a, y va a calcular, ¿no? 500 centímetros. Y si lo guardamos esto y lo ejecutamos, ¿no? Voy a colocar ese valor que les había dicho, 5. Voy a hacer Enter y me va a decir, no, 5 metros es igual a 500 centímetros. Yo voy a colocar otro valor, digamos 10 metros. Sí, voy a hacer Enter y me va a decir, no, 10 metros es igual a 1000 centímetros. Entonces, es correcto, ¿no?, el análisis correspondiente. Y lo mismo va a suceder con pulgadas. Si nosotros nos fijamos acá, dice, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, X centímetros, ¿sí? Va a ser, ¿no?, una cantidad, ¿no?, de centímetros como tal. Entonces, hay que despejar, ¿no? Hay que despejar. Y lo único que hay que hacer acá, ¿sí?, es multiplicar, en este caso, estos centímetros que nosotros estamos leyendo, ¿sí? Esto es lo que ya tenemos prácticamente, y esto tendríamos que dividir entre 2,54, ¿no? Lo que está a la diagonal, ¿sí?, se divide y estas dos se multiplican. Una pulgada por la cantidad que ya tenemos en centímetros, ¿sí?, se van a multiplicar y esto se va a dividir entre 2,50. Cualquier cantidad multiplicada por uno siempre va a ser la misma cantidad. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? Fíjense, ya tenemos el valor en centímetros. Entonces, lo que podríamos hacer acá es leer, en este caso, las pulgadas. Le voy a colocar X para colocar que es una variable, pulgadas. Sí, le voy a decir que se asigne, en este caso, que lo que tiene que asignarse en este caso, ¿sí?, son estos centímetros que ya los hemos obtenido. Ese es el despeje, ¿verdad? Y esto tenemos que dividirlo entre una constante que va a ser 2,54. Acá se utiliza el operador punto como separador decimal. Entonces, eso es lo que hemos obtenido, ¿no?, del despeje de esto. ¿Se dan cuenta? Hay que multiplicar esta cantidad que ya tengo en centímetros, es la que me ha dado acá. Sí, tengo que multiplicarla por 1, entonces va a ser el mismo valor. Y esto que está a la diagonal de acá, tengo que dividirlo, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que tengamos esto, voy a copiar esto y voy a colocar lo siguiente. Sí, voy a colocar X centímetros, porque ese es el valor que ya tengo, ¿sí? Lo que he hecho es colocar un valor en metros, se está convirtiendo en centímetros, esos centímetros a pulgadas, y bueno, aquí vamos a colocar simplemente centímetros, ¿no? Es igual a, y acá vamos a colocar pulgadas, ¿no? Control C, ese es el valor que quiero, ¿no? Tantos centímetros es igual a tantas pulgadas, eso es lo que vamos a colocar acá. Pulgadas, perfecto. Muy bien, veamos cómo funciona esto. Vamos a colocar, por ejemplo, 5 metros, ¿sí? Tiene 500 centímetros y 500 centímetros es igual a 196,85 pulgadas, ¿no? Sabemos que una pulgada tiene 2,54 centímetros. ¿Y qué más tenemos presente acá? Según nuestra tablita, tenemos que una yarda es igual a 3 pies y un pie es igual a 12 pulgadas. Y lo mismo, ¿no? Por factores de conversión, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya tengo, en este caso, pulgadas y sé que una pulgada tiene 12 pies. Entonces, aquí voy a colocar simplemente X pies, ¿no? Y ahí se va a asignar que
estas pulgadas que ya he encontrado, control C, control V, y esto tendré que dividirlo entre 12, ¿no? Por factores de conversión. Ya tendríamos eso. Y voy a escribir, voy a copiar esto, control C, control V, sí, y voy a decir, en este caso, sí, voy a colocar que, como ya tengo esto, vamos a colocar en este caso X pulgadas, ¿sí? X pulgadas, ¿sí? Aquí vamos a colocar pulgadas, es igual a control C, vamos a mostrar los pies, a tantos pies. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo para lo que serían las yardas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sabemos de yardas en este caso? Fíjense que nos dice que una yarda es igual a 3 pies. Entonces, lo único que vamos a hacer es colocar acá X yardas, ¿sí? Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Pies, control C, control V, y lo vamos a dividir esto entre 3. Eso es lo que me dice, ¿no? Una yarda tiene 3 pies. Perfecto. Y vamos a leer, perdón, voy a copiar y pegar esto. Y acá lo voy a montar. Y voy a decir, ¿no? X pies, vamos a cambiar por pies, es igual a tantas yardas, ¿verdad? Control V. Y aquí, yardas. Excelente. Y bien, con eso ya habríamos concluido, ¿no? Ya está pulgadas, pies y yardas. Lo único que hacemos es guardarlo, ejecutarlo y vamos a colocar, por ejemplo, eh, por decirles 12 metros. Nos va a decir que es igual a 1200 centímetros a 472 pulgadas, esos 1200 centímetros. Esas 472 pulgadas va a ser igual a 39 pies y esos 39 punto tantos pies va a ser igual a 13 yardas. Con eso habríamos hecho, ¿no? Factores de conversión prácticamente o simplemente una regla de tres simple para poder obtener los diferentes valores, en este caso, haciendo, ¿no? Conversiones como tal. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de trabajar con una programación secuencial, es decir, nosotros hemos trabajado siempre de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que va haciendo cualquier lenguaje de programación? En este caso, PC no es, ¿no? Pero es un pseudo lenguaje. Lee primero esta línea, luego esta, en esa forma, secuencial, de arriba hacia abajo, ¿no? No va a saltar, no va a obviar una de ellas. Siempre las va a ir leyendo una por una y va a ir haciendo el trabajo correspondiente. Entonces ya tenemos, ¿no? Tres ejercicios más, ¿sí? O cuatro ejercicios más, una de áreas, una de ecuaciones de primer grado, de segundo grado y conversiones. Aunque esto de acá hay que mejorarlo, ¿no? Hay que mejorarlo en el sentido de que qué pasaría si el discriminante es menor a cero o si coloca un valor a igual a cero y lo mismo en la ecuación de primer grado. Bien, entonces también en este caso, sí, vamos a ver cómo se podría ver su diagrama de flujo. Hay algunas personas que capta mucho más rápido lo que es un diagrama de flujo, que es una serie de diagramas que cada una tiene, ¿no? Un correspondiente significado. Entonces, si hacemos clic acá, me va a mostrar, ¿no? En este caso me va a mostrar el diagrama de flujo de las áreas, ¿no? En este caso siempre hemos dicho que un algoritmo tiene un inicio y un final. ¿Ya? La parte para poder escribir se muestra en un paralelogramo y también para leer, pero fíjense el color varía. Acá estoy colocando un mensaje, ingresé el lado del cuadrado, leo el dato. Y para hacer los procesos, ¿sí? Las operaciones, se coloca un rectángulo. Ahí estoy colocando, ¿no? Que eh, lado por lado se va a almacenar en la variable a cuadrado y luego me va a mostrar ese valor y luego me va a pedir, ¿no? Un valor que ingrese, lo voy a leer el valor para B, lo mismo para A, se va a procesar y esta es la forma en la que trabaja, ¿no? Esto sería escritura, el escribir y esto de acá que está en rosado es leer, ¿no? Y lo que está en rectángulo son los procesos.
Bien, lo vamos a cerrar esto y vamos a ver también de la ecuación de primer grado. Hago clic en este botón y ahí también tenemos, ¿no? Que tiene un inicio, tiene un final. Nos dice que, y que ingresemos un valor, estamos escribiendo, lo estamos leyendo. Fíjense que no, la flechita me dice que va a escribir y esto que va a ingresar un dato y se va a almacenar a A. Vamos a leer un valor para B, ¿sí? En este caso leemos y luego hacemos el proceso, ¿no? Que es un rectángulo y este valor que tenga esto se va a almacenar en X y luego vamos a mostrar X y ya está. Y lo mismo sucedería en la ecuación de segundo grado, ¿no? Obviamente que ya aquí tenemos que leer el valor de A, B, C y hallamos el discriminante, luego X1 y X2 y mostramos X1 y X2. Y para las conversiones también sería lo propio, ¿no? Inicio, final, y esto, escritura, lectura, proceso, ¿no? En este caso, escritura, proceso, escritura, proceso, escritura, proceso y escritura. Bien, esa es la forma de ver también los diagramas de flujo. Muy bien, tenemos que entrar ahora a un punto sí, importante también en esta parte, que es el flujo de ejecución. ¿Sí? Nosotros en todos los programas estábamos viendo todo de manera secuencial, de arriba hacia abajo, ya se le explica. Pero sí, hay momentos en los que nosotros tenemos que definir, ¿no? ¿Qué camino tomar? Decisiones. Las estructuras de control de tipo decisional, sí, nos permiten ir por un camino, una opción A, o por una opción B, por un camino corto o por un camino largo. Entonces, tenemos una estructura de control cuyo diagrama de flujo está dado por un rombo. Si la condición que está dentro de ese rombo es verdadera, va a ser este bloque de sentencias. Es decir, si la condición da un valor true, va a venir por acá, va a ser este bloque de sentencias y luego va a terminar. Y esto no, ¿sí? Pero si la condición por algún caso sería falsa, y va a venir por acá, va a ser este bloque de sentencias y se va a salir. Y ya no es esto. Entonces, tenemos, ¿no? Este tipo de condicionales. Incluso hay condiciones que solamente hacen algo por verdadero y nada por falso. Hay algunas que se van anidando. Si se cumple, hace algo y si es falso, vuelve a preguntar otra condición y así podemos ir anidando las condiciones como tal, ¿no? Entonces, esta es la forma, este es el diagrama de flujo de las condicionales. Veamos cómo trabajamos entonces antes de entrar a los ciclos con las condicionales. Y un ejemplo claro en esta parte va a ser nuestra ecuación de primer grado. Habíamos dicho que si leemos un valor para A y es igual a cero, entonces nos salía un error, ¿no es cierto? Fíjense, voy a colocar 0 y 9 y me sale error. Para que no me salga este error, ¿sí? Lo que vamos a hacer es trabajar con el condicional. Y el condicional es esto, ¿no? Si, entonces. Si se cumple la condición, entonces haga algo por verdadero. Y si no, haga algo por falso. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta parte. Entonces, una vez que leemos A y leemos B, antes de que haga la operación, ¿sí? Voy a hacer Enter ahí. Y acá donde está parpadeando el cursor, puedo hacer clic acá para tener la estructura del sí entonces. O también puedo escribir de esta forma, ¿no? Le voy a decir sí y voy a colocar la condición. Entonces, para hacerlo más rápido y más fácil para ustedes, hacen clic acá donde está parpadeando el cursor. Se va a insertar esa estructura sí, expresión lógica, esta es la condición. Estas son las sentencias que tienen que hacer por verdadero si se cumple esta expresión lógica. Y si no, si ha salido falsa esta expresión lógica, estas son las acciones o sentencias que se van a hacer. Todo sí tiene un fin sí, ¿no? Si ustedes borran esto, sí ya les va a salir algún tipo de error cuando coloquen las acciones como tal. A ver, vamos a colocar de esta forma y vamos a colocar acá nuestra expresión lógica. Y la expresión lógica siempre va a ser comparaciones con los operadores relacionales, es decir, es igual, es distinto, es mayor, es menor, ¿no? Y eso, este tipo de operaciones nos da un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Entonces, en este caso, lo que tendríamos que preguntar es si A es igual a cero. Voy a colocar A es igual, ¿sí? Doble igual, por favor, en este caso,
para poder comparar, ¿no? Para no eh, tener la confusión con este que sería asignación. Esto es asignar, ¿no? Asignar todo lo que representan estas variables, los valores que tomen a esta variable. Y esto va a ser comparar, ¿no? A es igual a cero. Esta pregunta. Entonces, si A es igual a cero, quiere decir que he metido un valor acá. Y para que no me salga ese error, simplemente voy a colocar un escribir, le voy a colocar algo que diga no se puede dividir entre, sí, cero. Y listo. Entonces, esto va a ser si se cumple esta condición. Imagínense que he leído A igual a cero, entonces aquí va a decir A es igual a cero, sí. Entonces, me va a salir escribir no se puede dividir entre cero. Y este si no, ya no se ejecutaría. ¿Ok? ¿Qué pasa si A no es cero? He metido cualquier valor que no es cero. Entonces, lo que está acá, las acciones por falso, sí, tendrían que ser, ¿no? Hacer la operación. Esto lo voy a cortar y lo voy a pegar acá. Sí, si no, si A no es igual a cero, quiere decir que son números correctos. Lo que va a pasar es procesar, ¿no? Menos B, el valor que hemos leído en B, el valor que hemos leído en A, y me va a salir el valor que está en X. Entonces, esta es la forma, ¿no? Esta sería la forma. Entonces, lo vamos a guardar. ¿Listo? Si vemos el diagrama de flujo, eso es lo que nos va a visualizar, ¿no? Nos dice que ingresemos un valor para A, leemos el valor para A. Ingresamos un valor para B, leemos el valor para B. Y fíjense, va a preguntar, ¿A es igual a cero? Si nosotros hemos leído, ¿no? A con un valor cero va a venir por verdadero y me va a salir este mensaje. No se puede dividir entre cero, va a venir por acá y va a terminar el algoritmo. Pero si yo he leído, por ejemplo, un valor para A, en este caso, digamos, 3 y para B, 6, ¿sí? Va a preguntar, ¿3 es igual a cero? No, falso. Entonces, ¿qué va a hacer? Menos 6 dividido entre 3 va a ser a 2, ¿sí? Y me va a mostrar que X es igual a, en este caso, menos 2, ¿no? Por el signo menos que está acá. Va a venir esto por acá y termina. Eso quiere decir que solamente cuando cumpla esta condición me va a dar un valor booleano, verdadero o falso, ¿no? O bien hace este camino y nada más, o bien hace esto. Nunca va a ser ambos. Entonces, eso me sirve para tomar decisiones. Si nosotros ejecutamos esto, ¿sí? Y colocamos un valor para A, digamos cero, y para B 6, ya no me va a salir esa instrucción de error, si no me va a salir esto, ¿no? No se puede dividir entre 0, pero no me ha salido. Entonces, es correcto, ¿no? Ahora, si reiniciamos y colocamos un valor cualquiera para A, digamos 9, y para B un valor 5, me va a salir, ¿no? X es igual a 0 puntos. ¿Qué es lo que ha preguntado acá? A vale 9. ¿9 es igual a cero? No, no hace esto y se pasa directamente al signo. Entonces, divide, ¿no? B, que es 5 dividido entre 9 y este es el valor, ¿no? Con el signo negativo. Y me muestra ese valor como está. Bien, esta es la forma de trabajar con las condicionales. No siempre va a ser un sí, la condición. Si se cumple esto, entonces hacen estas operaciones. Acá puede haber una, como en este caso, una o más sentencias, ¿no? Y si no, ¿sí? Viene por esta parte. Acá cabe destacar que esto no puede tener espacio, ¿no? No puede ser así, ¿ya? Este fin sí. ¿Qué pasa si lo uno? Sí, puede ser que en algunos casos me salga error, pero en este caso no, porque estamos trabajando en modo flexible. Ya, entonces, como les decía, igual, ¿no? Aquí puede haber una o más sentencias. No da limita a eso, ¿no? Puede haber, ¿no? Varias sentencias también por el entonces y de esa forma. Bien, lo vamos a guardar con un control S y nos vamos a ir a la ecuación de segundo grado. Aquí vamos a tener que hacer dos preguntas, es decir, vamos a tener que anidar, ¿no? Un sí, ¿no? Dentro de otro. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Hemos dicho que acá, si coloco igual cero para A, me tendría que dar un mensaje que me diga no se puede dividir entre cero. Pero no solamente eso, hemos visto que cuando el valor de A y C son mucho más grandes que B, este discriminante va a ser negativo, ¿no? Y sabemos que no hay raíces cuadradas de números negativos. Entonces también tendré que hacer una pregunta para que no me salga este error, ¿no? Imagínense que yo coloque acá para A 6, para B 2 y para C 9, si me va a salir, ¿no? Que la raíz cuadrada es un número negativo. Para que no me salga este error, lo que voy a hacer son dos preguntas. Una vez que tengo entonces esto, ahí en esa parte, antes de hacer las operaciones, porque acá es donde surgen los errores,
¿sí? Entonces, esto lo vamos a cerrar. ¿Ya? Entonces, acá es donde debo hacer mis preguntas. Hago nuevamente clic acá, fíjense, sí, entonces, y ahora hago la primera pregunta. Mi primera pregunta va a ser igual que en el anterior caso, cuando coloco a cero, ¿no? Cuando leo para la variable a un valor cero. Voy a colocar a es igual a cero y vamos a colocar lo mismo, ¿no? De la ecuación de primer grado. Vamos a colocar, escribir no se puede dividir entre cero, ¿ok? Entonces acá vamos a reemplazar esto, ¿sí? Si no, nos dice, entonces acá debe volver a hacer una pregunta. En este caso, que D, ¿sí? Si D es menor a cero, quiere decir que es un número negativo, entonces me va a decir, no, no existen o no hay raíces cuadradas de números negativos, podríamos colocar. Y si no se cumple, recién haría, no, esta parte. Entonces, fíjense, ahí donde está cursando o pulsando el cursor, donde está parpadeando, perdón, vamos a hacer nuevamente otra pregunta. Fíjense que dentro del si no, se ha creado otra expresión, sí. La expresión lógica acá va a ser, si D es menor a cero, ¿qué pasaría si D es menor a cero? Quiere decir que es un número negativo. Y sabemos que no hay discriminantes o raíces, perdón, raíces cuadradas de números negativos. Entonces, en este caso vamos a escribir si se cumpliría eso, quiere decir que hemos metido un valor o que el discriminante ha sido, no, es negativo. Entonces vamos a colocar un escribir que nos va a decir, sí, no existen, no existe raíz cuadrada, lo vamos a colocar así, cuadrada de números negativos. Aunque sí me saldría un valor imaginario. Y eso ya sería discusión para otro tipo de ejercicio. Dice, no existe raíz cuadrada de números negativos. Ahora, si ni a es cero, ni d es menor a cero, entonces si no, ¿no? Ahí recién deberíamos operar esto y mostrar, ¿no? Entonces voy a cortar esto y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Entonces, si a no es cero, quiere decir que es un valor positivo, diferente de cero, positivo o negativo, diferente de cero, ¿sí? Si D no ha salido negativo, entonces quiere decir que sí voy a poder operar, ¿no? Y la raíz de un número positivo me va a dar un valor, ¿sí? Y la división por un valor que no sea cero también va a funcionar. Va a operarse esto y nos va a mostrar los resultados, ¿no? Entonces, ya nuestro problema estaría, nuestro programita estaría optimizado, se podría decir, ¿no? En el caso de que coloque, ¿no? A cero o de que mi valor A y C sean muy grandes y el valor de B sea muy pequeño y me salga un número negativo para que no me salga ese error, ¿no? En la raíz de un número negativo. Entonces hago esta pregunta. Fíjense, vamos a ver el diagrama de flujo. Este es el diagrama. Leemos A, leemos B y leemos C. Hallamos el discriminante y preguntamos si es igual a cero, si he leído un valor de para A, ¿no? Igual a cero, va a venir por acá, me dice no se puede dividir entre cero y va a terminar el programa. Imagínense que me coloca un valor A, ¿no? Que sea 0, 5, por decir. Va a venir por acá y va a preguntar si este discriminante, si lo que se ha almacenado acá, ¿sí? Es menor a cero. Imagínense que he colocado dos valores muy grandes para A y C y un valor pequeño para B. Necesariamente se va a convertir en un número negativo, me va a dar un número negativo y me va a decir, no, D es menor a cero, sí. Me va a decir, no existe raíz cuadrada de negativos, va a venir por acá, termina y termina la. Pero si no se cumple ni esta, entonces sí va a obtener, ¿no? Va a hacer las operaciones aritméticas de restar esto, sacar la raíz cuadrada de ese discriminante, dividirlo todo entre 2a y acá, ¿no? Con el signo menos y voy a tener un valor para x1 y para x2 y los voy a mostrar y termina el programa. Bien, esta es la forma de trabajar con condicionales. Si nosotros ejecutamos esto y colocamos, por ejemplo, para A0, para B7 y para C8, en vez de que salga el error, me va a decir no se puede dividir entre cero. Voy a reiniciar haciendo clic acá. Voy a colocar un valor distinto para A. Voy a colocar 7. Un valor para B pequeño, digamos, 3. Y un valor para C grande. Sabemos que si nosotros operamos esto, ¿sí? Lo que va a hacer acá es 7 por 8, 56 por 4, nos va a salir un número más grande y B al cuadrado es 9, ¿no? Entonces nos va a salir un número negativo,
¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a preguntar si d es menor a cero. Sí, efectivamente, d va a ser menor a cero y va a decir no existe raíz de un cuadrada de números negativos. Y eso es lo que sale, ¿no? Por otra parte, ahora si coloco, por ejemplo, para un valor de A, 3, para un valor de B, un valor más grande, y para un valor de C que no supere, digamos, al valor de B, me van a salir las dos raíces. El programa está optimizado, ¿no? Pues para eso me sirven las condiciones, ¿no? En cada momento me va a servir para tomar una decisión. A ver, hagamos otro ejercicio. Con eso, sí, ya tendríamos cubierto lo que serían las decisiones. Vamos a hacer otro ejercicio. Por ejemplo, vamos a colocar mayor de dos números. Mayor de dos números. ¿Qué quiero hacer con este algoritmo? Quiero ingresar, ¿no?, un valor A y un valor B y ver cuál es mayor. ¿Sí? Entonces vamos a colocar de la siguiente forma. Para no estar leyendo tanto esto, voy a hacer lo mismo. Voy a leer un valor A y un valor B. O le podríamos cambiar, por ejemplo, ingrese un valor para, o ingrese un número. Sí, lo vamos a colocar ahora. Ingrese un número. Y en vez de leer una variable A, le vamos a decir num1. ¿Ok? Y, o podríamos colocarle número, sí, no habría ningún problema. Acá vamos a colocar, ingrese un número también. Vamos a leer dos números. Ingrese, en vez de un número, otro número. Y esto lo vamos a leer en una variable número. Fíjense, si yo lo dejaría simplemente con número, tiene el mismo color de estas sentencias que son especiales, no son palabras reservadas de presentes. No puedo hacer esto. Lo voy a colocar número 2 y ya está. Eso me indica que es una variable y esta es otra variable. Si yo quiero saber cuál es el mayor de los valores, ya no voy a utilizar esto, ¿sí? Puedo hacerlo, pero ahora lo quiero escribir. Voy a colocar sí. Ahora voy a decir, si número uno es mayor, fíjense que estoy utilizando ahora mis operadores relacionales, que no es el igual ni el distinto, sino mayor que número 2, hay que colocar. Entonces, ahora hay que hacer, ¿no?, las sentencias por verdadero, ¿sí? Entonces acá simplemente voy a escribir y voy a decir, ¿no?, si número uno es mayor que número 2, entonces ¿cuál es el mayor? Voy a decir número uno, ¿sí?, coma, es mayor. A ver, vamos a colocar es mayor que, para que podamos ver el número 2 también. Listo, voy a colocar coma y aquí voy a colocar número 2, ¿no? Si esto es mayor que esto, entonces número uno es mayor que número 2. Pero ¿qué pasaría si yo coloco un número más grande para el número 2? Entonces acá voy a colocar sí, no. Puede ser en mayúsculas o minúsculas, no hay ningún problema. Ahí está, sí, no. Entonces, ¿qué pasa? Voy a volver a copiar esto, pero voy a invertir los valores. Voy a decir, escribir número 2 es mayor que número 1. Perfecto, con eso lo guardo y lo ejecuto y voy a colocar dos números al azar, digamos 78 y 98. En este caso sabemos que este valor que va a almacenarse en número 2 es mayor y nos va a decir, no, 98 es mayor que 78. Hablamos hablando de esto. Si yo coloco un valor acá, 87 y aquí 23, sabemos que este es el valor, me va a decir 87 es mayor que 23. Entonces, esa es la forma de trabajar con la parte de los condicionales, ¿ya? Vamos a aumentar, digamos, la complejidad. Ahora vamos a leer tres números, no, número uno, número dos, número tres, y vamos a decir cuál es el mayor. Entonces, a ver, realicemos ese programita. Voy a guardarlo esto con otro nombre porque me va a servir. Fíjense cómo puedo guardar esto con otro nombre. Lo vamos a guardar de la siguiente forma. Guardar como este botón, ya no este. Y aquí le vamos a decir mayor de tres números. ¿Sí? Lo guardamos y acá igual vamos a cambiar, ¿no? Mayor de tres números. Vamos a ingresar un número. Perdón, aquí habíamos escrito mal. Aquí vamos a ingresar otro número, ¿sí? Número 2. Y voy a copiar y pegar esto, control C y control V, y le voy a decir ingrese otro número más. Y vamos a leer esto en una variable N3. Sí, estamos leyendo un número 1, un número 2 y un número 3.
para determinar que en este caso, ¿cuál sería el mayor de los tres números? Y ahora vamos a hacer algo un poquito distinto, ¿no? Le voy a decir, si número uno es mayor que número dos, y ahora voy a utilizar los operadores lógicos. Puedo hacer dos preguntas, ¿no? Uniéndolas con el operador lógico de conjunción y. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sentencia y la otra que voy a colocar, si se cumple, si sabemos que verdadero y verdadero es verdadero, en cualquier otro caso es falso. Fíjense, voy a colocar y ahora voy a preguntar lo siguiente, ¿no? Si número uno es mayor que número 3, ¿qué pasaría si mi número uno es mayor que el número 2 y también es mayor que el número 3? ¿Cuál es el mayor? Número uno, ¿no es cierto? Entonces, aquí simplemente voy a colocar de esta forma, ¿no? Número uno es el mayor. Simplemente vamos a colocar acá, número uno es el mayor. ¿Ok? Podríamos mostrar también el número 2 y 3. Entonces, si se cumple esta condición y también se cumple esta condición, si esta es verdadera y esta es verdadera, entonces verdad y verdad me da verdad y va a entrar a esta parte. Si cualquiera de ellas fuera falsa o ambas, entonces va a ir por el signo. ¿Ok? Entonces aquí estamos utilizando operadores lógicos. Recuerden que en una de las presentaciones hemos hablado de las tablas de verdad, ¿no? De verdad y falsedad, tanto de la disyunción, el o, de la conjunción, el y, ¿no? Verdad y verdad, verdad. En cualquier otro caso, falso. Y para el operador o verdad, verdad, ¿no? ¿Cuándo se cumple esto? Cuando por lo menos una de las proposiciones es verdadera y si ambas son falsas, recién es falso. Bien, estamos trabajando entonces con eso. Bien, entonces aquí estamos colocando ya eso. Ahora, ¿qué pasa si esto no se cumple? Vamos a borrar esto. Entonces tendremos que hacer una comprobación más. ¿Ya? Entonces vamos a ir acá y voy a hacer clic en esta parte para tener la estructura y hacerlo rápidamente. Bien, si número uno es mayor que el número 2 y número uno es mayor que el número 3, el mayor sería el número 1. Ahora vamos a preguntar por las otras opciones. Fíjense, voy a borrar esta expresión lógica. Y aquí lo que voy a preguntar es lo siguiente. Voy a preguntar, en este caso, ¿sí? Si número 2 es mayor, ¿sí? Que número uno. Y además le voy a decir ¿sí? Voy a preguntar si ese número 2 es mayor que número 3. Entonces ahí estamos bien, ¿no? Si número 2 es mayor que número uno y número 2 es mayor que número 3, ¿cuál sería el mayor? Número 2. Voy a copiar esto de acá, control C, lo voy a pegar acá y simplemente voy a colocar acá número 2, sería el mayor, ¿no es cierto? Y si no se cumple ni esto y ni esto, ¿sí? Por falso, voy a colocar simplemente escribir y en este caso voy a copiar esto, control C, control V y voy a decir número 3 es el. Entonces, si no se ha cumplido ni esto ni esto, quiere decir que el número 3 sí sería el mayor, ¿no? Fíjense, anidados igual lo voy a guardar y voy a mostrar su diagrama de flujo. Ahí está su diagrama de flujo y me dice, ¿no? Leo el número uno, número 2, número 3. ¿Ok? Me pregunta, número uno es mayor que el número 2 y número uno es mayor que el número 3. Quiere decir que el número uno es el mayor. Pero si no se cumple una de estas proposiciones, viene por falso. Y pregunta, número 2 es mayor que el número uno y número 2 es mayor que el número 3. Si se cumplen ambas sentencias, va a decir número 2 es el mayor. Pero si no, quiere decir que el mayor es número 3. Y termina el programa. Entonces, esta es la forma de trabajar con condicionales, no condicionales que están dentro de otros condicionales. Se puede realizar este tipo de situaciones. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ingresar un número, por ejemplo, 5, 6 y 3. Sabemos que ahí que el mayor es, ¿no? Número 2, que sería 6. Y me va a decir, no, 6 es el mayor. Si ejecutamos nuevamente y nosotros colocamos el 67, el 89 y el 90.
¿Cuál es el mayor? El número 3 que está, no, expresado o asignado con la variable, con el número 90, ¿no? Y ahí está. Pasa así, colocamos, por ejemplo, 890, 67 y 5. El mayor va a ser 890. Entonces, el programita estaría funcionando, ¿no? Salvo la salvedad que sean iguales, que va a ser análisis de otro ejercicio. La idea acá es que se entienda cómo está funcionando, ¿no? Cómo está funcionando esta parte. Bien, vamos a seguir trabajando entonces con condicionales y hemos hecho cosas de primer grado, de segundo. Ahora vamos a trabajar con el tema de lo que sería la divisibilidad, ¿no es cierto? Vamos a ingresar dos números, ¿no? Un número y otro más. Y vamos a ver si ese número, ese primer número es divisible entre otros. Sabemos que la divisibilidad se va a dar cuando eh, en la división de esos dos números, el resto sea cero. Eso quiere decir que un número es divisible entre otro. Y para hacer esto tenemos el módulo, ¿no? El módulo nos saca el resto que tiene una división entera. Entonces, veamos cómo hacemos esto. Vamos a copiar esto para hacerlo rápido. Voy a crear un nuevo ejercicio y le voy a llamar divisibilidad. Muy bien. Vamos a leer un número, ¿no? Vamos a leer otro número y voy a ver si número uno es divisible entre número 2. ¿Cómo haríamos esta parte? Si lo podemos hacer directamente con un sí, entonces vamos a hacer dos formas. Entonces, lo que debo hacer es una pregunta, ¿sí? Una condición. La expresión lógica sería, si yo divido número uno entre número 2 y el resto es cero, ¿sí? Quiere decir que son divisibles, que el número uno es divisible entre el número 2. Pero si el residuo me sale distinto de cero, ¿sí? No serían divisibles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sabemos que, y vamos a ver también la presentación que tenemos acá, ¿no? Donde tenemos el módulo, y ahí está, ¿no? Esto es lo que hace el módulo, ¿sí? El módulo lo que hace es dividir dos números, número uno y número 2, y sí, y lo que obtiene sería el resto, ¿no? En este caso, 2 se divide entre 5, el cociente 2, el resto 2. Entonces, sí, este es lo que nos obtiene. En algunos casos, para la divisibilidad tendrá que salir cero. Entonces, fíjense, ¿no? Acá vamos a esta parte y digo, si número uno módulo vamos a utilizar, sabemos que para módulo podemos utilizar esto o podemos utilizar el porcentaje, cualquiera de los dos hace lo mismo. Yo le digo, si número uno, ¿no? Módulo de número 2 es igual a cero, estoy preguntando, ¿no? Si esos dos números que estoy dividiendo, su resultado es cero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son divisibles, ¿no es cierto? Entonces acá lo único que voy a hacer es colocar un escribir y en esta parte voy a colocar, ¿sí? Número uno, ¿sí? Coma, y acá voy a poner, ¿no? Es divisible entre, y aquí voy a colocar cierre de esto, número 2, ¿no? Entre, coma, número 2. Ahí está. ¿Ok? Si esto no se cumpliera, es que el residuo me ha dado, ¿no? Un valor diferente de cero, va a venir por si no, y acá lo que voy a hacer es copiar nuevamente esto por las acciones por falso, voy a decir, ¿no? Número uno, y en este caso voy a colocar no es divisible entre número 2. Y con eso estaríamos terminando, ¿no? Este punto. Bien, lo guardamos, divisibilidad, guardar. Hacemos clic acá y vamos a colocar dos números, el 12 y el 3. Si dividimos 12 entre 3, como está acá, ¿no? El resto es cero. Va a preguntar, cero, esto va a dar cero. Si cero es igual a cero, sí, me va a decir no. 12 es divisible entre 3. Veamos. Hacemos enter y dice, no, 12 es divisible entre 3. ¿Qué pasa? Pero si yo coloco, por ejemplo, ¿no? Este caso de acá, 12 y 5. Vamos a colocar, reiniciar y vamos a colocar 12 y 5. ¿Qué va a pasar? En este caso, 12 dividido entre 5, el resto es 2. Entonces, ¿qué es lo que va a obtener esto? Toda esta expresión va a obtener 2 y va a preguntar, ¿2 es igual a cero? Eso sería falso, entonces va a venir por si no.
y va a decir 12 no es divisible entre 5. Y si hacemos enter, eso es lo que ocurre. Entonces, para eso nos sirven, ¿no? Los condicionales, el sí, entonces, si no, y también, ¿no? El módulo, que puede estar dado por el porcentaje, como se había explicado, o también con el operador mod, ¿no? Cualquiera de ellos es válido, solamente que aquí hay que darle un espacio. Sí, mod o porcentaje van a hacer lo mismo, ¿ok? Obtener el módulo de una división entera. Bien, vamos a trabajar ahora sobre los ciclos. Vámonos acá, nuestra presentación. Estábamos por esta parte, estamos en ejercicios. Hemos visto la parte de los condicionales y ahora vamos a ver los ciclos. Muchas veces nosotros necesitamos repetir una o más sentencias. Entonces, para eso tenemos estructuras de control de tipo repetitivo. ¿Sí? En algunos casos vamos a saber cuántas veces vamos a repetir eso y en algunos otros casos no. Para eso tenemos distintos tipos de ciclos. Hay un ciclo que se llama mientras, ¿sí? Que este ciclo va a repetir estas sentencias mientras se cumpla una condición, ¿sí? Es el bucle mientras trabaja de esa forma. Si la condición se cumple, entra y se repiten las sentencias, la condición no se cumple y por falso se sale. Entonces, ¿no? Tenemos también el bucle repetir. El bucle repetir, a diferencia de eh, el ciclo mientras, ¿sí? Mientras la condición, ¿sí? La condición se cumpla, va a salir o entrar. Y tenemos también el ciclo para. Este ciclo para nos sirve, ¿no? Cuando tenemos un valor inicial y un valor final. Es decir, sabemos cuándo va a empezar y cuándo va a acabar. El ciclo repetir y el ciclo mientras no tienen esa funcionalidad, ¿no? Acá no sabemos cuándo empiezan ni cuándo acaban, ni en el mientras ni en el repetir, pero sí en el ciclo par. Tenemos un valor inicial, un valor final y un incremento o decremento. Entonces vamos a trabajar sobre esto, ¿no? Vamos a programar. Bien, antes de entrar a esto, vamos a hacer un pequeño programita donde vamos a trabajar, ¿no? Sobre lo que serían estos ciclos como tal. Tenemos entonces el ciclo mientras, ¿ya? Tenemos el ciclo repetir y el ciclo par. El ciclo mientras y el ciclo repetir, ¿sí? Em, son ciclos no determinísticos, es decir, no sabemos en estos casos cuándo va a empezar y cuándo va a finalizar. En cambio, el ciclo para, sí, el que está acá, sabemos cuándo inicia y cuándo termina. Vamos a empezar por el ciclo para y luego vamos a ir al ciclo mientras y al ciclo repetir. Bien, vamos a hacer acá un nuevo ejercicio y le vamos a llamar, ¿sí? Ciclo para. ¿Ya? Imagínense que yo quiero ver una serie, ¿no? De números del 1 hasta el 10. Que me muestre por pantalla, ¿no? Que se imprima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces, sabemos que en este tipo de series tenemos un valor inicial. En este caso va a ser el 1 y el valor final va a ser el 10. Se va a incrementar de 1 en 1, ¿no? 1, después se va a sumar 1, va a ser 2, luego se va a sumar 1, va a ser 3, hasta llegar al 10. Si nosotros hacemos clic en en este botoncito, nos sale la estructura del ciclo para. Fíjense, necesitamos tener una variable numérica a la cual le vamos a asignar con este símbolo mayor, ¿no? Guión medio, un valor inicial. En este caso, el 1, porque queremos ir desde el 1. Y me dice hasta qué valor. El valor final va a ser 10. Y este compaso me dice cuál va a ser su incremento. Este paso de acá tendremos que sustituirlo, ¿no? Con el incremento que queremos. Es decir, si quiero ir de 1 en 1, entonces coloco acá 1. Si la variable numérica está en 1, más 1, 2, luego 3, luego 4, luego 5, hasta llegar al valor final que va a ser el 10. Entonces acá vamos a tener mucho cuidado en borrar, digamos, la variable inicial. Le vamos a poner 1, no vamos a borrar este signo mayor y guión medio, que es lo que está haciendo es asignarle ese 1 a esta variable numérica.
Vamos a hacer que la variable numérica, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Sea, digamos, X. Podría ser Y, podría ser cualquiera. Vamos a poner X. Es decir, X es mi variable numérica que está empezando en 1, que va a ir hasta el valor final que va a ser 10, y este que dice paso, le vamos a decir que se incremente de 1 en 1. Entonces, X va a tomar el valor de 1. Y luego con este incremento se va a convertir en 2, luego 3, hasta llegar al 10. Cuando llegue al 10 te va a terminar este ciclo, ¿no? Con este fin par. ¿Qué queremos hacer? Mostrar esos números. ¿Y cómo mostramos algo? Con escribir. Y lo único que vamos a hacer es mostrar X y listo, ya está. Lo vamos a guardar, se va a guardar como un ciclo para y lo vamos a ejecutar. Y fíjense, automáticamente me va a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valor inicial, valor final. 1 hasta 10. Esta variable X es la que está tomando esos valores y se está imprimiendo en pantalla. Y el paso va a ir, ¿no? De 1 en 1 más 1, 2 más 1, 3 más 1, 4, etc. Este paso nos indica cómo el bucle se va a repetir. ¿Ok? ¿Qué pasaría si a esto le coloco yo 2? ¿No? Entonces primero va a valer 1, más 2, 3, más 3 más 3 más 2, 5, 5 más 2, 7, y así nos va a mostrar hasta llegar al 10. A ver, ejecutemos. Y me mostraría solamente, ¿no? El 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Ya no me va a mostrar el 11 porque ha llegado a su límite correspondiente, ¿no? Entonces, de esta forma. Ahora bien, podríamos variar esto y esto empezarlo en 2. Entonces me va a imprimir 2, 2, luego 4, luego 6, ¿no? Porque este es el incremento. Si nos fijamos, ahí estamos 2, 4, 6, 8, 10. Bien, esta es la forma. Sí, esta es la forma. Entonces tendríamos, ¿no? Lo vamos a hacer, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ir desde el 10 hasta el 1? Voy a copiar esto y lo voy a pegar. ¿Sí? Tengo dos ciclos. Fíjense, si quiero ir desde el 10, entonces aquí tendría que colocar que mi valor inicial sería 10 y el valor final, ¿no? Hasta 1. Pero en este caso, sí, en este caso, ¿qué pasa si yo lo dejo el incremento en 1? X va a valer 10, la siguiente vez 11, la siguiente vez 12, la siguiente vez 13. Nunca va a llegar al 1. En vez de decrementar, va a ir incrementando. Para que decremente, le colocamos acá un menos. Y con eso sí va a ser, ¿no? 10 menos 1, 9. ¿No? 9 menos 1, sí, 8. Y así sucesivamente. Son los valores que va tomando. Si nosotros imprimimos esto, lo ejecutamos. Primero tenemos, si se fijan acá, lo voy a ampliar esto. Tenemos valores que van desde el primero el ciclo que se incrementa hasta el 10 y luego el que se decrementa desde el 10 hasta el 1. Esos son los dos ciclos, ¿no? Entonces, en algunos casos sí voy a necesitar decremento, que también puede ser de 2 en 2, ¿no? De 3 en 3. Uno ya lo puede ver, eso según lo que quiera mostrar, ¿no? Y otro de esta forma. Como les decía, ¿qué pasa si aquí le colocamos 1 y no menos 1? Se va a convertir en un ciclo infinito, porque este 10 va a ir incrementándose, ¿no? 11, 12, 13, nunca va a llegar a 1. Va a incrementarse en valores más grandes que 10 y nunca va a llegar a 1. Y el programa se va a colgar. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Y fíjense, ¿sí? En este caso, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte de acá, a ver, dice 10, bien. Lo guardamos y lo ejecutamos, ¿no? Entonces ahí se fijan, me está dando hasta esa parte, ¿no? Y ya no quiere entrar a este ciclo. Sí, ya no quiere entrar a este ciclo. ¿Por qué? Porque se está volviendo, ¿no? Esto en un bucle infinito como tal. ¿Sí? No va a ir de 10 hasta 1 y como tal se va a quedar ahí, ¿no? Entonces, si yo quiero que se muestre, lo haría de esta forma. Excelente. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quisiera leer un valor para que el hasta, sí, vaya hasta ese valor? A ver, vamos a colocar, por ejemplo, acá un escribir y le vamos a decir ingrese un límite, ¿no? Ese límite va a ser hasta dónde vamos a ir, ¿no? En este caso. Entonces voy a leer
un límite, le voy a decir o límite si ustedes quieren, y esto va a ir desde uno hasta ese límite, ¿no? Control C, control V. ¿Ok? A ver, veamos qué sucede. Voy a guardarlo y ejecutarlo. Me dice ingrese un límite. Yo quiero ver 100 números, ¿sí? Del 1 al 5. Ahí está. Me muestra rápidamente, ¿no? Ahí se fijan, está generando el 1, 2, 3, de uno en uno hasta el 100. Y luego mi otra serie, ¿no? También acá podría decirle, ¿no? Que vaya desde ese límite hasta uno, ¿no? De uno. Va a ir desde 100 hasta uno. Entonces, esta es la forma, ¿no? Esta es la forma de trabajar ya con variables, ¿sí? Ya podemos trabajar de esta forma con variables y, bueno, probar, ¿no? Cómo funciona. Entonces, el ciclo para siempre va a tener un valor inicial, va a tener un valor final o límite, va a ir hasta ese límite. Y esto de acá nos indica si va a ser un incremento o va a ser un decremento. Incremento o decremento puede ser de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, dependiendo lo que queramos hacer. ¿Sí? Si yo solamente quisiera mostrar del uno hasta el límite los valores, por ejemplo, impares, en este caso, simplemente coloco acá que el paso sea 2. La primera vez va a imprimir, no, x1, se va a incrementar, no, 1 más 2 va a ser 3. Me va a mostrar 3, luego 5, luego 7, puro números impares, ¿no? Y a ver, veamos. Y en el caso, ¿no? De los pares, tendría que ser empezando desde 2, ¿no? Con un incremento de 2. Entonces, si ejecutamos y le coloco, por ejemplo, del 1 al 20, cuáles son, en este caso, impares, ahí me va a mostrar, ¿no? Fíjense, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, del 1 al 20, cuáles son impares. Y va a terminar ahí, ¿no? Y luego me va a mostrar desde el 20 hasta el 1, porque estaríamos hablando de mi segundo ciclo. Bien, el escribir, esta sentencia escribir, lo que hace es mostrar el valor y hacer un salto de línea, si se dan cuenta. ¿Qué pasa si yo quiero mostrarlo de forma lineal? ¿Ya? Hay una sentencia acá que se llama escribir y le voy a colocar sin saltar. Ahí está. ¿Qué va a suceder con esto? Sí, en vez de que salte el valor, sí se va a mostrar un valor, ¿no? Después del otro. A ver, ejecutemos, control S, ejecutamos, le voy a colocar acá 10. Va a ir, en este caso, mi primer bucle desde el 1 hasta el 10 y me va a mostrar números impares. Si nos fijamos, ahí está, ¿no? El 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. Para que podamos darle un espacio en blanco, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Después de colocar la X, concatenamos con, puede ser un espacio en blanco. Si se fijan, ahora lo ejecutamos. Nuevamente colocamos 10. Ahora sí nos muestra el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 10. O tal vez yo lo quiera colocar con una comita para separar cada valor. Coloco 10 nuevamente o 15 por decirles. De ahí está, ¿no? Me va a mostrar. Lo voy a expandir esta lista, ¿no? 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Y ya estaría. ¿Ok? Bien, pero acá el 15 de acá me está mostrando en el mismo nivel, ¿sí? El primer valor de esto me está mostrando. Entonces acá le voy a colocar un escribir y voy a colocar acá segundo ciclo para que se entienda, ¿no? Dónde está empezando. Segundo ciclo. Perfecto, me está hablando de este ciclo de acá. Ahora sí, si lo ejecuto y coloco, por ejemplo, 15 como hace un momento, ahora sí voy a poder distinguir claramente, ¿no? Segundo ciclo. Ah, pero esto, fíjense, no me está saliendo acá. Yo lo quiero trasladar a esta parte. Entonces, lo que voy a hacer acá, antes de esto, es volver a colocar, escribir, para que haga un salto de línea y no va a haber acá, ¿no? Un espacio. Simplemente va a estar así, comillas dobles. Ahora sí. Y y ya voy a tener, ¿no? Voy a cerrar esto, voy a ejecutar nuevamente, voy a colocar 15, enter, y ahora sí, ¿no? Va a salir como quería. El escribir sin saltar, ¿no? Esto que hemos colocado está acá y va a ser un salto de línea y esto me va a mostrar segundo ciclo y lo mismo. Entonces, escribir sin saltar me muestra un valor a continuación del otro en una misma línea y escribir simplemente me muestra, ¿no? Un valor y un salto de línea, otro valor y así sucesivamente. Entonces,
Siempre que tengamos, ¿no?, un inicio y un final, voy a utilizar, en este caso, el ciclo, ¿no?, ¿no? Para un valor, esta es la variable inicial, y los valores que va tomando X es según este incremento hasta un cierto límite, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos, ¿no?, cómo trabajar en esta parte. ¿Qué pasaría si nosotros en este caso eh, haríamos lo siguiente? A ver, permítame. Vamos a colocar acá nuevamente así y lo vamos a ejecutar. Se voy a colocar acá 5, ¿sí? Segundo ciclo y no hace nada, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nos está limitando en este caso a no mostrar nada en esta parte para que no se vuelva un bucle infinito, ¿no es cierto? Para que no se vuelva un bucle infinito. ¿Qué pasaría si acá yo le coloco un valor? Vamos a colocar, por ejemplo, el 1 y acá le voy a decir que vaya hasta el -100, pero le voy a decir que esto se incremente. Vamos a ver también si, qué es lo que sucede en esta parte, ¿no? Voy a colocar esto, por ejemplo, 12, segundo ciclo, ¿no? No me está permitiendo hacer, ¿por qué? Porque esto se convierte en un ciclo infinito también, ¿no? Quiere ir desde 1 hasta -100. Pero en vez de decrementarse, se está incrementando. X nunca va a llegar hasta -100, ¿no? Porque va a ser luego 2, luego 3 valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo PCInt? Simplemente limitándose a no mostrar esta serie, para no tener un ciclo infinito que pueda hacer que el programa no se ejecute correctamente y pueda colapsarse, pueda colgarse, como se dice, ¿no? Bien, cuando utilizamos, por ejemplo, el ciclo mientras, ¿ya? Por ejemplo, el ciclo mientras lo podemos utilizar en el caso de que nosotros tengamos que seleccionar, por decirles una palabra, ¿desea hacer esto? Sí, no. Si pulso sí, va a volver a repetirse hasta que yo le diga no, ¿no? Como habíamos comentado, tal vez en alguna ocasión, hay un capítulo de Los Simpson, ¿no? Cuando Homero quiere dejar de trabajar en la planta nuclear y se vuelve obeso. En ese sentido, lo que hace es trabajar desde su casa y, bueno, le dan una computadora donde él simplemente para descargar los gases tóxicos y demás, presiona sí, descargar los gases tóxicos sí, y presiona no, sí o en inglés Y o YES para yes. Y si no quiere descargar, colócalo. En ese caso, no sabemos cuántas veces nosotros vamos a querer hacer esa operación. No tenemos un inicio ni un final. Entonces, para eso me va a servir el ciclo mientras y también el ciclo repetir. Vamos a ver las diferencias entre ambos. Entonces, acá vamos a colocar, por ejemplo, le vamos a llamar planta nuclear, ya haciendo referencia, digamos, al trabajo que tiene Homero Simpson. Bien, lo que queremos hacer es preguntar, ¿no? A Homero, ¿sí? Si quiere descargar los gases tóxicos de la planta nuclear. Si presiona el Y o YES, entonces, sí, va a descargar los gases tóxicos y le va a volver a preguntar si quiere volver a expulsar los gases tóxicos. Y el ciclo se va a repetir mientras él presione Y o YES. Si yo presiono otra tecla o no, se va a salir del ciclo y va a terminar, digamos, el trabajo de Homero en ese día. Bien, para eso me serviría el ciclo mientras. No, no sabemos cuántas veces Homero puede seleccionar, sí, no sabemos cuándo va a iniciar y cuándo va a finalizar, en otras palabras. ¿Ok? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, acá, escribir, y vamos a decir, ¿no? Em, lo siguiente. Desea expulsar los gases. Muy bien, los gases radioactivos de la planta nuclear. Y aquí vamos a colocar, presione yes, o así simplemente Y o N. Listo.
Entonces, estamos dando un mensaje, ¿no? Desea expulsar los gases reactivos de la planta nuclear. Presione. Bueno, vamos a colocar bien esto. Presione Y, ¿no? Para expulsar, ¿no? Y si no, la N. Bien, entonces, estamos colocando esto. Vamos a leer ese valor, ¿sí? Vamos a leer ese valor. Le vamos a llamar opción, ¿ya? Observe que esto es una palabra reservada también. Le vamos a leer, a ver, entrada, ¿ya? ¿Listo? Aquí vamos a pulsar en esta variable entrada si es Y o N. ¿Ok? Ahora veamos cómo es la estructura, ¿no? Del ciclo. Mientras voy a hacer clic acá y me va a mostrar, ¿no? Dice, mientras esta expresión se cumpla, es decir, sea verdadera, esta secuencia de acciones se van a realizar. Si es falsa, va a terminar y va a venir a la siguiente sentencia. Entonces, ¿cuál va a ser mi expresión lógica? Va a ser si esa entrada que he leído, ¿sí? Es igual, en este caso, a Y. Vamos a colocar entre comillas dobles Y en minúscula. Estoy diciendo, esa entrada es igual a Y, entonces nuevamente me va a pedir, ¿no? Si deseo expulsar los gases tóxicos o no, y me va a pedir que lea nuevamente eso. ¿Cuándo va a finalizar este ciclo? Cuando yo pulse cualquier tecla que no sea Y. ¿Sí? Y aquí vamos a colocar un escribir más y le vamos a decir fin del trabajo del día de Homero. ¿Ok? Fin del trabajo del día de Homero. Muy bien. Ok. Entonces, mientras yo pulse la tecla Y, me va a volver a pedir, ¿no? ¿Deseas expulsar los gases radiactivos de la planta nuclear? Presione sí y no. Si yo leo sí, sí, me va a volver a preguntar, me va a volver a preguntar, hasta que yo pulse otra tecla que no sea Y, ¿no? Va a preguntar si yo he pulsado N, va a decir N es igual a Y, no. Va a venir acá y me va a decir fin del trabajo de Homero. Veamos. Ahí está, ¿no? Me dice, desea expulsar, voy a colocar Y nuevamente, ¿no? Desea expulsar Y, hasta que yo coloque, digamos, N y fin del trabajo de Homero, ¿sí? Acá incluso podríamos colocar, ¿no? Expulsando gases, digamos, expulsando los gases radiactivos. Y listo, esto lo voy a copiar. Muy bien, ahí está, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo también quiero presionar, digamos, la Y mayúscula? ¿Qué pasaría si yo presiono, por ejemplo, acá, ¿sí? La Y, pero en este caso mayúscula, no minúscula. Fíjense que se va a salir así fin del trabajo del día de Homero. Ni siquiera ha entrado nuevamente acá. Ha preguntado Y mayúscula igual a Y minúscula. No son iguales, son diferentes y por eso es que termina, ¿no? Entonces acá yo podría hacer lo siguiente, ¿no? Podría trabajar con el operador o, es lógico, y preguntar, la la entrada es igual a Y, en este caso mayúsculas. Me está pulsando. O es esta Y o es esta otra, ¿sí? Entonces ahora sí va a funcionar. Yo presiono Y mayúscula, ¿está? Y va a entrar, ¿no? Desea expulsar, por presiono Y minúscula, también va a realizar el trabajo. Es así como se trabaja con el operador lógico o, ¿no? Digo, es esta o esta, cualquiera de las dos, si es verdadera, entra, ¿no? Si las dos son falsas, por ejemplo, coloco N, N no es igual a Y y tampoco N es igual a Y mayúscula. Entonces, falso o falso, falso y se sale, ¿no? Entonces ahí dice expulsándolo, ¿verdad? Fin del trabajo de Homero, ¿no? Entonces, esto debería ir antes, ¿no? Debería ir acá. ¿Sí? Para que no se muestre que está expulsando los gases radioactivos. Muy bien, ahí está. Sí, esta sería la forma. Pero ¿qué pasa si yo escribiría también YES? Entonces acá podría colocar otro O, ¿sí? Otro O y decirle, ¿no? Si la entrada
es igual a, y acá podría colocar yes en minúsculas o también en mayúsculas. O, le voy a decir, si entrada es igual a yes en mayúsculas o una combinación. Bueno, puedo colocar los os que yo necesite. ¿Sí? Acá vamos a separar. ¿Sí? Ya está. Me va a decir, si he pulsado Y minúscula o Y mayúscula o yes en minúsculas o yes en mayúsculas, va a hacer esto. Si no, se va a salir. Veamos. Ejecutamos, le voy a colocar yes. Expulsando los deseo expulsar, yes nuevamente, pero ahora sí en mayúsculas. ¿Sí? Está expulsando, yes en minúsculas, en mayúsculas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo coloco Y, ES, pero sí, fíjense así, ¿no? Terminó el trabajo. Entonces yo aquí tendría que hacer todavía más combinaciones, ¿no? Colocar o entrada es igual a, podría ser, ¿no? YES y una combinación. No puedo hacer las veces que necesite esto, pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces acá, si se dan cuenta, al ejecutar esto, no sabemos cuántas veces Homero en el día no va a pulsar Y o YES como él quiera, ¿no? Entonces, esto no tiene un inicio y un final, ¿sí? Solamente cuando yo presione una tecla que no es la correspondiente, se va a salir. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Eso es lo que hacemos. Y no va a tener un final, ¿no? A no ser que yo pulse N y terminaría. La fin entonces, para eso nos sirven este tipo de estructuras, ¿no? Y a esta estructura se llama de precondición. ¿Por qué? Porque la condición está al principio. Entonces, antes, imagínense que acá yo no lea nada acá. Fíjense, lo voy a comentar. Esta es la forma de hacer comentarios. Este tipo de sentencia no la toma en cuenta, ¿no? El programa la pasa de largo y fíjense, automáticamente se va a salir del programa. Fin del trabajo de Homero. ¿Por qué está saliendo esto de esta forma? Perdón, ¿por qué ha salido de esta forma? Porque entrada no tiene ningún valor, no tiene ningún valor. Entonces, se ha comparado con esto, con esto, con esto, no cumple y automáticamente nos dice fin del trabajo del día de Homero. ¿Sí? Por eso se llama de precondición. Si esto no se cumple, cuando empiece a evaluarse, jamás va a entrar a estas sentencias, ¿no? Directamente va a terminar. Por eso es que leemos acá esa entrada, ¿no? Para que esa entrada compare, ¿no? Imagínense que la primera vez también, ¿ya? Lo vamos a ejecutar nuevamente. Imagínense que la primera vez yo pulse no, ¿sí? Entonces nunca va a entrar a lo que está acá y termina el trabajo. Esa es la forma de trabajar con el ciclo MIPS. El ciclo para, ¿sí? Por otra parte, tiene un valor de inicio y un valor final. En cambio, acá no sabemos cuántas veces se va a repetir. ¿Cuál es la diferencia con el ciclo repetir? Este se llama de postcondición, este de precondición. ¿Por qué? Porque la condición de este va al final, no al principio. Vamos a copiar ya todo esto eh, y vamos a hacer otro ejercicio ahora con el ciclo repetir. ¿Ya? Vamos a llamar planta nuclear 2, ¿ya? Para que no sea el mismo. Y lo que vamos a hacer acá es hacer el ciclo repetir hasta, pero a diferencia de este, esto ya no es necesario, lo vamos a hacer dentro, acá, ¿sí? Lo vamos a hacer dentro, vamos a variar eso. Fíjense, voy a colocar el ciclo repetir. Ahí está, esta es la estructura, dice repetir esta secuencia de acciones, ¿no? Hasta que se cumpla o hasta que, en este caso, es hasta que no se cumpla. La diferencia es que esta de acá, por verdadero, hace esto y por falso se sale. En cambio, el ciclo repetir, por verdadero se sale y por falso vuelve a ingresar. Ya, eso solamente en lo que es PCI. Entonces aquí lo que vamos a hacer es copiar esto. Ya, vamos a colocar, desexpulsar los gases radiactivos, vamos a leer eso
en este orden, ahora sí, ¿ya? Y recién acá abajo vamos a colocar expulsando los gases radiactivos. ¿Por qué? Porque este es de tipo, ¿no? Postcondición. ¿Cuál sería la expresión lógica? Si por falso va a volver a ingresar y por verdadero, ¿sí? Va a salirse, obviamente que va a variar, ¿no? Esta entrada como tal, ¿sí? Entonces tendría que decirle en este caso si la entrada es diferente, ¿verdad? A ver, vamos a separar un valor. Vamos a hacer si la entrada, ¿ya? Y acá está el diferente, si se dan cuenta. Distinto, diferente, ¿no? Le voy a decir si la entrada es distinto. A ver, permítame, vamos a hacer lo siguiente acá. Este es un pequeño bug que tiene. Hasta que la entrada, le vamos a decir que sea, podemos poner así, ¿no? Signo de interrogación y el igual y se va a transformar en cero. Y ahora voy a colocar si la entrada es diferente de Y, ¿sí? Yo presiono, por ejemplo, no, ¿qué es lo que va a hacer? No es diferente de Y, verdadero, y se va a salir. Pero si presiono la Y, me va a decir no. Y es diferente de Y, falso, va a volver a entrar, ¿no? Entonces, aquí funciona al revés, ¿no? En el repetir, hasta, ¿sí? Se sale por verdadero y entra por falso. Veamos qué es lo que sucede. Ejecutemos. Me dice, desea expulsar los gases. Sí, le voy a decir y dice expulsando. Presiono sí y sigue expulsando. Coloco N y termino, ¿no? Obviamente que esto debería mostrarse al final, ¿no? Expulsando los gases radiactivos. Perfecto. Es de esa forma como funciona, ¿no? Es de esa forma como funciona. Este repetir, ¿sí? Tiene que ser diferente. Y aquí tendríamos que colocar lo mismo, está acá, ¿no? Para que yo presione, digamos, la O, ¿no? O la Y mayúscula, ¿no? Y de esta forma. Bueno, eso se los dejo como ejercicio. Diferencias. Acá la condición se hace al final. Es decir, por lo menos ingresa una vez al ciclo. En cambio, acá, si no se cumple esta condición, nunca va a entrar a esta parte. A esto se llama precondición y a esto se llama poscondición. La diferencia, ¿sí? Acá, por verdadero entra y realiza todas estas sentencias de este ciclo. Y acá es diferente, ¿no? Para repetir estas sentencias, esto debe ser falso. Y por verdadero se sale. ¿Ok? Esto lo vamos a copiar también. Lo vamos a guardar. Control S, lo guardamos y ejecutamos, ¿no? Entonces ahí dice, desea realizar esto, sí. Expulsando los gases, sí. Yo quiero expulsar, sí. Se va a repetir N veces. Si yo le digo no, se expulsando los gases reactivos y fin del trabajo del día de Homero. Entonces, esto es de postcondición y esto es de precondición. Esto por verdadero entra a estas sentencias, esto por falso entra a estas sentencias. ¿Ok? Es solamente en PCI. En los lenguajes de programación siempre es por verdadero. Tienen sus equivalentes en los lenguajes de programación para poder hacer este tipo de estructuras, ¿no? En los lenguajes de programación como Java, C++ y demás, es do while, ¿no? El ciclo mientras es while, es llevarlo a inglés prácticamente, no todo esto, pero el algoritmo va a funcionar tal cual. Entonces tenemos tres estructuras que nos ayudan a hacer repeticiones, ciclos, ¿no? El ciclo para, donde sabemos cuándo empieza y cuándo termina, ¿sí? El ciclo mientras, en el cual no sabemos cuándo empieza y cuándo termina, y es de precondición. Si la condición se cumple, realizan las sentencias. Si no se cumple, termina. Y el repetir hasta, que es de postcondición, donde a diferencia del mientras, sí, por falso entra a hacer estas sentencias y por verdadero se sale. Con esto habríamos visto entonces lo que sí, ¿no? Sí, entonces, mientras, repetir y para. ¿Ok? Bien, eso es lo que hacen este tipo de ciclos. Y vamos a terminar esta clase, ¿no? Para realizar lo siguiente. Vamos a introducir un número por teclado y vamos a determinar si ese número es primo o no. Entonces vamos a partir en el análisis de la definición de números primos. Sabemos que un número primo
¿sí? Es aquel que solamente es divisible entre la unidad, es decir, entre uno o entre el propio número, ¿sí? Entre sí mismo. No acepta otros divisores. Por ejemplo, tenemos el 7, ¿sí? Sabemos que es divisible entre uno y entre el propio número. ¿Qué quiere decir divisible? Y hicimos un programita, ¿no? Que si nosotros dividimos 7 dividido entre uno y el resto es cero, ¿sí? Es divisible. Si nosotros dividimos 7 entre uno, ¿sí? El resto es cero. Si nosotros dividimos 7 entre 7, el resto es cero. Pero si dividimos entre 2, ¿sí? 7 dividido entre 2, el resto no es cero, es uno. 7 dividido entre 3, el resto no es cero. Ni entre 4, ni entre 5, ni entre 6. Entonces, ¿en qué consiste el algoritmo? Si nos fijamos estos números, ¿sí? Obviamos el uno y el 7 y buscamos divisores entre 2 y, ¿no? Un número anterior. Es decir, si este valor 7 es n, va a ser n menos 1. Y nos fijamos, es una serie de números que empieza en 2 y termina en n menos 1, ¿sí? Y va incrementándose de uno en uno. Ah, en este caso, sí, podemos utilizar un ciclo que empiece en 2, ¿sí? Que se incremente de uno en uno y llegue hasta n menos 1. Este sería su valor final, ¿no? Si n es 7, va a ir hasta 6. Si n es 8, va a ir hasta 7. Entonces, acá es donde debemos buscar divisores. ¿Nos sirve un ciclo? Sí. Y lo único que vamos a hacer es buscar, ¿no? Dividir n módulo de, digamos, d le vamos a llamar a la variable del ciclo para. Si el resto es cero, ¿sí? Si el resto es cero, entonces habríamos encontrado otro divisor y ese número ya no sería primo. Pero en este caso, por ejemplo, entre 2 no va a ser, ¿sí? Divisible ni entre 3 ni entre 4 ni entre 5 ni entre 6. Quiere decir que el 7 es primo. Pero veamos el caso del 9. Fíjense, sabemos que por definición es 9 dividido entre uno, ¿sí? El resto es cero y entre 9 también. Pero vamos a buscar divisores entre el 2 y n menos 1. Va a ir este ciclo desde el 2 hasta el 8, de 1 en 1. 9 dividido entre 2, el resto es cero. No, ¿no es cierto? Va a ser 1. Pero 9 dividido entre 3, ¿sí? 9 dividido entre 3, el resto sí es cero. ¿Qué quiere decir? Que aparte del uno de la unidad y el propio número, ¿sí? Ha encontrado otro divisor. Eso quiere decir, ¿no? Que este número 9 no es primo. Ha roto la definición del número. Un número primo solamente es aquel que es divisible entre la unidad y el propio número. Y lo mismo, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es vamos a hacer un bucle, ¿sí? Para que luego dentro del bucle se divida 9 entre esa variable del bucle. Si el resto es cero, entonces, ¿sí? No va a ser primo. ¿Cómo haríamos esto? Este es el análisis. Vamos a guardar esto, vamos a crear uno nuevo, le vamos a decir número primo. Sí, ese va a ser su título. Y ahora, sí, lo que tenemos que hacer es ingresar el número. Voy a colocar escribir y le voy a decir ingresé un número entero, ¿sí? Mayor a 1. Sabemos que por definición, sí, el uno no es número primo, ¿sí? El 2 sí, el 3 sí, el 5 sí, el 7 sí, el 11 sí. Bueno, vamos a colocar entonces de esta forma. Y acá voy a leer un número. Ya, voy a colocar, por ejemplo, acá, num o n simplemente, para simplificar. ¿Ok? Bien, ¿qué es lo que necesitamos ahora? Volvemos a nuestro ejemplo, ¿sí? Vamos a necesitar un ciclo que va a ir desde 2 hasta n-1 con paso de 1. ¿Sí? Vamos a obviar el 1 y el 7 porque sabemos que siempre van a ser divisibles entre estos. Vamos a buscar otros divisores. En principio, vamos a agarrar, ¿no? Como un pequeño switch que tenemos en casa, ¿no? Prendido o apagado. Y lo vamos a prender el switch. Vamos a hacer de cuenta que todos nuestros números, sí, posiblemente sean primos. Vamos a colocar el switch en prendido. En este caso, sí, el switch se va a mantener prendido mientras no encuentre otros divisores. En este caso, sí, el switch va a permanecer prendido. Pero si encuentra un divisor, como en este caso, el switch se va a apagar. Va a pasar de un estado a otro. Vamos a hablar de
valores booleanos. Entonces, voy a crearme una variable switch, puede ser cualquier nombre eso, y le voy a decir que esto esté en verdadero. Este es un valor booleano, ¿no? Prendido. Le podría también colocar un 1 y cuando se apague un 0. En este caso, switch va a tomar verdadero o falso. Ahora sí, voy a hacer mi ciclo para, ¿no? Estoy trabajando en base a este algoritmo. Mi ciclo para tiene que empezar en 2 y tiene que ir hasta n, ¿no? Hasta ese n menos 1, ¿no? Si n es 7, va a ir hasta 6. Si n es 9, va a ir hasta 8. Y eso lo voy a hacer de esta forma. Voy a decirle, mi variable numérica va a empezar en el 2. ¿Sí? Estamos empezando en 2. ¿Sí? Siempre en 2. Mi variable numérica la vamos a denominar a esta variable numérica d de divisor. ¿Ya? Lo que voy a hacer es dividir este n entre ese divisor, ¿no? 7 dividido entre 2, ¿no? Y voy a buscar el resto, ¿ya? El valor final, sí, va a ser este valor n, pero menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque siempre tiene que ir hasta 1 antes. ¿Ok? Vamos a buscar en ese rango divisores. Y el paso va a ser de 1 en 1. ¿Por qué? Porque estamos incrementando, ¿no? 2 más 1, 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Bien, ¿qué vamos a hacer en la secuencia de acciones? Tenemos que hacer una pregunta. ¿Recuerdan la divisibilidad? ¿No? Si un número es divisible entre otro, si es cero, es divisible, ¿no? En este caso, lo que tenemos que hacer es dividir con un ciclo sí. Ahí está. Sí. Y lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente. Vamos a decir, ¿cuál sería la expresión lógica? Si este valor n, el número, ¿sí? Módulo, vamos a poner esta forma, de la variable d, recuerden, ¿no? N dividido entre estos valores que son de esta variable que toma, ¿no? Desde el 2 hasta n menos 1. Entonces le digo, n módulo de d es igual a 0. ¿Has encontrado un divisor? Le estoy diciendo acá. Ah, si has encontrado, entonces este switch se va a apagar. Va a pasar, ¿no? A un valor falso. ¿Sí? Lo estoy apagando. ¿Por qué? Sí, por ejemplo acá, 9 dividido entre 3, ¿el resto es 0? Sí, switch lo apaga. En cambio acá, 7 módulo de 2, ¿el resto es 0? No, nunca va a entrar a esto de acá. Sí, 9 dividido entre 3, ¿el resto es 0? No. Entre 4 no, entre 5 no, entre 6 no. Nunca va a entrar a esta parte y el switch va a permanecer en verdadero. ¿Ok? No va a haber un si no, esto lo puedo borrar. Ah, y acá también vamos a aclarar eso, ¿no? Un sí puede tener solamente, no, un camino de ida por verdadero y por falso no hacer nada. Si nos fijamos el diagrama de flujo, ¿no? Fíjense, ahí está. Pregunta si esto es igual a 0 y va por un solo camino. Y por falso, sí, esto no es obligatorio, no va a haber absolutamente nada. Bien, entonces, si no he encontrado divisores, ¿no? No he encontrado un D que lo divida exactamente, el switch va a permanecer en verde. Una vez que termine de buscar, ¿no? Los posibles divisores, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es preguntar. En este caso, perdón, sí, así lo vamos a poner, ahora lo vamos a escribir. Pueden hacerlo también haciendo clic directamente acá. Le voy a decir sí. Ahora tengo que evaluar el switch. Si el switch ha permanecido en verdadero, ¿qué quiere decir? Que el número es primo. Quiere decir que nunca no ha encontrado divisores, ¿no? No ha encontrado divisores. Pero si el switch se ha puesto en falso, quiere decir que ha encontrado por lo menos un divisor, en este caso el 3. Entonces le pregunto, si el switch es verdadero, entonces, ¿sí? Ahí está. Lo que vamos a hacer es colocar con un escribir, ¿sí? Y vamos a decir n, coma, y entre comillas dobles vamos a colocar es primo, ¿sí? Si el switch ha permanecido emprendido, nunca ha entrado por acá porque no ha encontrado un divisor, no ha habido divisibilidad, es primo. Pero si no, y vamos a colocar si no, ¿sí? Entonces vamos a escribir
N no es primo. Vamos a guardar, ¿sí? Este diagrama de flujo sería esto. Este es el ciclo para, por si acaso. Esto de acá. Está preguntando, ¿no? Si el switch a prevención verdadero es primo y si no es falso. Veamos cómo funciona. Ejecutemos. Vamos a colocar el 7, ¿no? Hacemos enter y me dice que es primo. Vamos a separar esto, fíjense. Voy a colocar acá un espacio y aquí también un espacio para que se separe, ¿no? El número de la variable. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Nuevamente para el 7, ¿se dan cuenta? Es primo. Reinicio. Ahora voy a colocar para el 9. No es primo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Sí? En algún momento, si n vale 9, d va a valer 2. 9 dividido entre 2, el resto es 0. No. D incrementa 3. 9 dividido entre 3, el resto es 0. Sí. ¿No? Switch toma el valor de falso. Va a terminar el ciclo y va a preguntar, ¿no? Switch toma el valor de falso. ¿Falso es igual a verdadero? No. Entonces va a decir 9 no es. Y para cualquier número, por ejemplo, vamos a colocar el 15 y sabemos que el 15 es divisible entre 3 y entre 5 aparte del 1 y el 15. Entonces va a decir no es primo. Pero si colocamos, por ejemplo, el 17, me va a decir que es primo. No, no tiene otros divisores. Entonces, un algoritmo así tan sencillo como el que hemos realizado, simplemente buscando divisores en un rango, ¿sí? Y utilizando el ciclo para y el control de decisión que sí, entonces podemos lograr esto. Hay varias formas optimizadas, obviamente, de poder crear, ¿no? Un algoritmo, sí, más óptimo, pero acá se trata de que ustedes entiendan que cómo a partir de un pequeño análisis podemos, y utilizando las herramientas que tenemos acá de decisión, los ciclos para y demás, sí podemos hacer esto. Que podríamos hacer esto con el ciclo mientras, sí lo podemos hacer, pero el más óptimo sería el par, porque sabemos desde dónde hasta dónde y su incremento, ¿no? Y dentro de eso estamos creando, sí, un sí para poder comprobar algo, ¿no? Entonces, dentro de los ciclos para puede haber, ¿no? Otros ciclos para, ¿no? Condiciones anidadas, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de poder trabajar y con eso habríamos concluido esta parte donde ya hemos visto prácticamente casi todos, ¿no? Los controles tanto de decisión como de ciclos, nos faltaría simplemente el según y más o menos este es como un sí anidado, ¿no? Pero tiene una estructura diferente. Y luego ya vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Algunos otros algoritmos y al final vamos a hacer funciones. Hasta acá entonces habríamos concluido. En un siguiente video vamos a hacer netamente ejercicios, ¿no? Trabajando una serie de ejercicios, por lo menos unos 10 utilizando ya todo esto y vamos a ver un poquito más de la estructura según, con un ejemplo práctico para que ustedes lo vean. Bueno, muchas gracias por su atención y será hasta un siguiente video.